Bienvenidos a De Texto a la Rutina, el podcast de Luz en tu Copy y Nora Casti, para aprender a expandir y comunicar tu servicio de salud y de bienestar al mundo digital. Aviso importante. Este podcast ha sido grabado en exclusiva para profesionales de la salud y toda aquella persona que se dedique a ayudar en el bienestar de los demás, coach, entrenadores, etc. Si no es su caso, por favor, escúchelo bajo su propia responsabilidad. Gracias. Episodio número 5. Vamos a hablar sobre definir tus clientes o pacientes ideales. Saber con quién nos gustaría trabajar es el puntapié inicial para definir todas nuestras comunicaciones. Para crear los mensajes adecuados es necesario conocer en profundidad las necesidades y el estilo de vida de las personas a los que nos dirigimos. Cuando sabemos las características de las personas que queremos atraer a nuestro servicio, podemos ser más asertivos y dejar de atraer a todas aquellas personas con las cuales no queremos trabajar. Si no tienes definido cuáles son tus clientes o pacientes ideales, no te preocupes. En este episodio, el número 5, te contamos las claves para que puedas conseguirlo y vamos empezando. Lo primero que vamos a ver hoy es, ¿qué es un cliente ideal? ¿Cuál es la diferencia entre un target o público objetivo? ¿Qué debo tener en cuenta para crear el perfil de mi cliente ideal? ¿Y por qué debemos crear un cliente ideal? Bien, son grandes temas, ¿no es así, Luz? Sí, es bastante ambicioso el episodio de hoy, Nora, pero bueno, creo que podemos intentarlo, ¿verdad? Totalmente. Además, es un tema definitivamente muy relevante cuando se trata de comunicar. Así que si no le prestamos atención a quién le estamos hablando, va a ser difícil comunicarse. Así que me parece genial que empecemos por lo más simple y lo más sencillo, ¿no te parece? Sí. ¿Qué es un cliente o un paciente ideal? Mira, para definirlo, es mejor empezar por un ejercicio que muchas veces lo practicamos con nuestros propios clientes, que es imaginarse que está cerrando los ojos por unos minutos. Obviamente no tenés que estar conduciendo. Y empezás a pensar en ese cliente o paciente con el cual te gusta tanto trabajar. Es decir, es esa persona que te roba la sonrisa de solo verlo pasar por la puerta o cuando llega a tu clínica o llega a tu consulta. Entonces, una vez que tenemos en mente a esa persona, empezamos a preguntarnos, ¿qué característica tiene? ¿Siempre llega puntual a la consulta? ¿Está abierto a nuevas terapéuticas? ¿Le gusta cuidarse, sentirse bien? ¿Es una persona que disfruta de su familia o es más bien una persona solitaria? ¿Es una persona que se reúne con ciertas características y especificidades propias? Esa persona es tu cliente ideal. También podemos encontrar en el mercado términos como avatar o buyer persona del término cliente ideal. Pero en líneas generales podemos decir que el cliente ideal es esa persona con la cual te encanta trabajar. También se lo conoce como Ideal Customer Profile o el cliente ideal propiamente dicho, y es aquel arquetipo o modelo de cliente del cual disfrutas de recibir en tu clínica. Entonces, una vez que tenemos definido este paciente ideal, este público objetivo, vamos a centrar la atención en nuestro paciente ideal. ¿Sí? Es decir, primero pensamos en más grande. Bueno, yo soy una nutricionista y me dedico a personas a tratar los temas relacionados con su nutrición. Entonces, Ujú. personas con temas de nutrición es el gran público.
Pensar en tu paciente ideal es cerrar esos ojos y pensar, de toda esa gente con la cual tratás, ¿con quién la pasás mejor? Y todos sabemos que no, los pacientes no son todos iguales, ¿no? Es decir, el paciente ideal es el que te escucha, sigue tus consejos, tus indicaciones, se siente muy satisfecho con tus servicios, lo expresa, te recomienda. Digamos que hay que tratar de visualizar esa persona. Y recién comentaba sobre, primero pensar en grande, en a quienes atiendo o a quienes me dedico a ayudar, y después ir haciendo foco. ¿Y cuál es esta diferencia entre el target o público objetivo y el paciente ideal? Claro, Nora, vos muy bien lo dijiste recién, ¿no? Nosotros podemos comunicar a una gran masa de personas que tienen unas características demográficas en particular, que estos en marketing se conoce como target, son personas que tienen una cierta edad, residencia, sexo o algunos otros datos y que vamos a apuntar, ¿no? Este es nuestro target. Entonces, este es como una bolsa de gente a la que queremos hacer marketing, ¿no? Por Bien, ejemplo, como vos comentabas, ¿no? Si somos una dietista o nutricionista para adolescentes, nuestro público objetivo podría ser jóvenes de entre un determinado grupo de edad, entre 13 o 18, lo mismo con las profesionales del área del bienestar integral, como, ¿no? Si tenemos un taller de sanación de la herida de la infancia, podemos dedicarnos a mujeres y a hombres de entre 40 y 65 años. ¿No? Todo este grupo de personas es nuestro público objetivo o target. Es a quién queremos dirigir el mensaje. En cambio, nuestro cliente ideal es una persona que representa todo este como conglomerado. Es esa persona que reúne estas características como ideales, ¿no? Es que lo se que... destaca, digamos, Exactamente. sí, con los que nos llevamos bien. Cuando Claro. llegan a la consulta y nos llevamos genial, y nos divertimos, y la pasamos bien, y nos sacan una sonrisa, y nos sentimos plenos, dando nuestros servicios, Ujú. ese es nuestro paciente ideal. Sí, Eh, y hay que buscarlo, y hay que buscarlo. Sí, justamente, ¿no? Yo creo que a veces mucha gente no nos dice, bueno, no, porque yo no sé qué características tiene o a mí me gusta trabajar con mucho grupo de personas, pero si nos ponemos a hacer una reflexión, realmente estas personas tienen unas características en común, ¿no? Tienen unas Sí. motivaciones en común, unos retos en común y, Hay un patrón, hay un claro, patrón. es un patrón que se representa en esta única persona. ¿Y por qué le hablamos a una única persona? Porque es más fácil, ¿no? Imaginarnos que conversamos de uno a uno con este cliente que nos llevamos genial. Por ejemplo, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta para crear este perfil de cliente ideal? Y lo que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, preguntarle a él para conocerlo en profundidad, porque muchas veces lo que conocemos de nuestros pacientes o de las personas que llegan a nuestra consulta son algunas características, no muchas. Entonces, conocer sus hobbies, sus gustos y todas esas cosas es información muy útil para definir este paciente ideal. Entonces, la primera parte es recopilar la información. Podés tomarte o un café virtual o cuando viene a la consulta pedirle unos minutos más y hacerle unas preguntas sobre los intereses, qué redes sociales les gusta o disfrutan más de consumir, su perfil demográfico, digamos, si son solteros, si son casados, si tienen niños, si tienen obligaciones con los niños, si son los encargados de ellos. Todo esto nos permite tener un contexto que nos sirve para saber qué es lo que habitualmente ellos hacen. Una vez que tenemos definido esta información y ya la hemos recolectado y los conocemos un poco más, lo que tenemos que hacer es darle una entidad. Es decir, es bueno que de acá en adelante podamos ponerle un nombre a a nuestro paciente ideal, a nuestro cliente ideal, aunque sea ficticio, no importa. Por ejemplo,
si mi cliente es Nora, la emprendedora, o María, la lanzadora, ¿no? Es decir, son nombres ficticios, no reales, pero que estamos tratando de humanizar. ¿Por qué es importante darle entidad? Porque cuando tenemos que comunicar, es bueno pensar en, por ejemplo, Nora la emprendedora o en María la lanzadora. ¿Qué le gustaría a esta entidad que tiene estas características recibir de mensaje o que le hagamos o que le compartamos, etcétera? Es más fácil cuando le damos entidad. Después, en tercer lugar, es entender sus pensamientos, necesidades y deseos. Aparte del nombre, conocer en esta recopilación de información cuál es su situación personal, conocer también su disponibilidad. Es decir, por ejemplo, es muy importante si uno quiere tomar la decisión de si escribir en un blog o hacer un podcast, si las personas que son tus clientes ideales habitualmente no les gusta leer y prefieren, mientras que están atendiendo a los niños o llevándolos al colegio, escuchar un podcast, eso me empieza a dar a mí una pauta de por dónde tiene que ir mi comunicación. Así que entender esas necesidades, más allá de la razón por la cual vienen a nuestros pedidos de ayuda, ¿no? Es decir, una persona que quiere descender de peso, definitivamente su necesidad es descender de peso, pero esa no es su situación personal, no es la única cosa que lo convoca y las características que lo definen. Entonces, teniendo toda esta información, ahora podemos entender cuál es la situación profesional también, qué rol desempeña esa persona, en qué consiste su trabajo, si es que trabaja, tal vez es una persona jubilada o retirada, que ya está en su época de descanso y que simplemente le sobra tiempo y no sabe qué hacer con su tiempo o cómo disfrutarlo y solamente se reúne con la familia el fin de semana. Digamos, acá es muy importante conocer si está trabajando, si tiene tiempo, etcétera. Y las fuentes de información o medios de canales que consumen. Esos son datos súper importantes porque estamos hablando de comunicación digital. Entonces necesitamos saber en dónde está ese cliente ideal, en qué medios, en qué canales, qué le gusta utilizar, qué le gusta hacer o consumir digitalmente. Y finalmente, pensar cómo nuestros servicios pueden ayudarles, cuáles son sus problemas, sus puntos de dolor, cómo los podemos ayudar, qué es lo que en realidad, no asumir que el problema, por ejemplo, necesita, no sé, descansar más. No asumir eso, sino tal vez el problema es estoy roncando todas las noches, no puedo conciliar el sueño, mi pareja está muy tediosa con que yo no deje de roncar. Digamos, es más allá de la situación puntual que yo asumo que la paciente o la persona que viene a mi consulta tiene. ¿Y por qué crees que es importante hacer todo esto del cliente ideal? ¿Por qué es tan importante, Luz, tomarse el trabajo de sentarse a definir esta persona? Claro. Estamos queriendo diagnosticar a alguien sin saber realmente cuál es su problema, ¿no? Queremos prescribir, ahí va, prescribir antes de tener la información. Entonces, Exactamente. por eso es interesante tener nuestro perfil de cliente ideal, porque es entender y poder conectar, ¿no? Porque ahora en la era de Internet, que tenemos estímulos por todas partes, los mensajes que son más ricos son esos que pueden conectar, ¿no? Con nuestro cliente ideal. Pero para eso tenemos que saber en qué medios está nuestro cliente ideal, porque quizás ponemos todo nuestro esfuerzo creando un podcast o, no sé, escribiendo un blog y estos clientes no leen blogs. Entonces, ¿en qué redes están? Si ven la televisión o si les gustan más plataformas como Netflix o HBO, ¿no? Sí, Y también sí. también esto de las redes, es decir, hay gente que incluso ya define que cierta red social pertenece a Ujú. determinado grupo de edad, ¿no? Es decir, Facebook es para la gente vieja, Sí, el TikTok es para los más claro. chicos. Entonces, estas cosas son importantes. Y también para mí es importante para no salir a crear contenido nuevo en una red nuevo. Yo me acuerdo en una época que se hizo muy famosa una plataforma que era solo por audio, que te tenían que invitar para entrar en esta plataforma
y fue un boom. Y después, claro, ahora esa plataforma ya no existe más. Entonces, también, si nosotros tenemos en claro que nuestros clientes ideales están o consumen una red social en particular, no vamos a salir corriendo a cambiar toda nuestra estrategia de comunicación por la red social nueva, ¿no? Y Totalmente, ¿no? Que esté de moda no quiere decir que ahí exactamente, está tu cliente ideal. tal cual. Además, también hay personas que tienen cierto tipo de contenidos que les gustan más que otros. Dependiendo de los temas, hay gente que se siente mucho más como cercana en contenidos de graciosos o contenidos más informativos. Entonces, saber las características de nuestro cliente o paciente ideal nos va a permitir darle mejores contenidos y darle más información de acuerdo a sus necesidades y entender cuáles son los mejores momentos en donde este cliente nos puede prestar atención, que es por la mañana, por la tarde, mientras que se va a tomar un café con sus compañeros de trabajo, o en qué momento tiene más disponibilidad para estar con nosotros o conectar con lo que estamos comunicando, ¿no? Con nuestro canal. Y Totalmente, porque sí, incluso se me viene a la mente de que a mí me gusta mucho el tema del blog, y recuerdo que una de mis clientas me dijo: "Yo leo el blog cuando tengo que ir para el centro y como me llevan un tiempito, entonces lo voy leyendo en voz alta a mi marido, que también es profesional de la salud". Entonces, ellos leían el blog mientras que viajaban desde su casa hacia el hospital. claro, y obviamente entonces quizás pensar, bueno, entonces para mi estrategia de comunicación a esta persona me conviene lanzar mis mensajes por la mañana temprano para que ellos puedan, mientras que están en el trabajo, puedan leer, ¿no? O escuchar el podcast. Y Exactamente. no tomar o sea, y no hacer nuestra estrategia en base de nuestro como pensamiento y nuestras emociones. O Que creo también que eso es, pensar que ahí están todos, ¿no? Es decir, todo el mundo claro, está en Instagram, entonces bueno, la única sí, forma de comunicar es en Instagram. No, sí, y no no. necesariamente. No, no, no. Y es, no, porque a veces, muchas veces tomamos decisiones en base a nuestras sensaciones, a nuestros pensamientos, y quizás no es real. Entonces, por eso es importante tener definido y tomarnos el trabajo de escuchar a nuestros clientes ideales para sacar toda la información que tienen y determinar el tono y el estilo de comunicación, porque no va a ser lo mismo un médico o un profesional que es mucho más catedrático, para decirlo de alguna forma, y quiere presentarse lejano a su audiencia que una persona mucho más cercana, ¿no? Y Totalmente. si pudieras darme un ejemplo de una persona o de un cliente o paciente ideal de una nutricionista, ¿qué me dirías para poner un ejemplo? Mira, te voy a dar 2 ejemplos. Uno es, el ejemplo de Leticia, tiene 48 años y ya no siente la misma energía que antes. Se levanta cansada, incluso a las pocas horas de haber descansado durante la noche, y le cuesta mucho hacer ejercicio físico, aumenta de peso, no sabe muy bien qué es lo que le pasa y va a la consulta clínica. Y ahí es donde, a través de un estudio de laboratorio, determinan que su tiroides ya no está funcionando como antes, que lo que tiene es hipotiroidismo, y esta patología está haciendo que su metabolismo se enlentezca. Entonces, una persona con estas características podría ser la cliente ideal para una nutricionista especializada en trastornos metabólicos, que no solamente sea un tema de descenso de peso, porque el objetivo de esta persona no es solamente bajar de peso, sino volver a poder tomar sus hábitos de sueño, recuperar su energía, comer bien y volver a sentirse plena, retomar el ejercicio físico y afrontar esta nueva etapa de su vida que probablemente tiene estos problemas asociados en comparación con otra nutricionista que tal vez ofrece un servicio a otro tipo de gente. Por eso es muy importante conocer qué es lo que le está pasando al cliente. Y se me vino a la mente uno más que es, recuerdo un médico odontólogo que, cuando le pregunté cuál era su cliente ideal, como él atendía desde niños hasta adultos, porque él lo que veía eran bocas y dientes,
Él me dijo: "Todo el mundo, mi cliente ideal es todo el mundo, no es nadie en especial". Entonces, lo ayudé a a reunirme Sí, con sus 4 pacientes ideales, es decir, personas con las cuales él se llevaba muy bien y que eran esos pacientes que hace mucho tiempo que lo siguen y tenían algo en común, los 4, a pesar de que eran de diferentes grupos de edad, de personas de 60, desde jóvenes de 30 y todo lo demás. Ellos se sentían que adentro de la clínica odontológica y la atención que él brindaba, que como era con la familia era la secretaria, los hijos, el ambiente era tan familiar que él era el odontólogo ideal para familias. sí. Además es súper, perdón, Nora, que te interrumpa. No, no, Justo. no, no, decía que este tema, ¿no? Es decir, el patrón, hay un patrón en esa Ujú. gente. Hay que sentarse y charlar con ellos para encontrarlo. Claro, justo creo que los dos ejemplos que pusiste fueron súper específicos, porque no era, era una mujer de una cierta edad que tenía unas que iba al gimnasio, o sea, no es simplemente mujer de 45 a 35, no, no, definiste bien, correctamente, cuáles eran los problemas de esta mujer o de estas familias, ¿no? Que bueno, que estos patrones y Exactamente. cuanto más específico tengamos definido nuestro paciente ideal, mucho más fácil va a ser comunicar y hablar de todos estos dolores o deseos que tiene. Perfecto. Y en tu caso, un cliente ideal para una plataforma online de clases de yoga. Bueno, por ejemplo, podemos tener el caso de, bueno, Marta, que vive en Madrid, ¿no? Que en Las Rosas y que tiene un bebé y que no puede ir a visitar a su familia. Entonces, Marta justamente necesita como en sus tiempos libres, porque tiene un trabajo bastante demandante, desconectar y entonces como no tiene tiempo para ir a un estudio de yoga, ella toma sus clases online y se pasa el día como es su momento de relax mientras que su bebé duerme, por ejemplo. Es también, a ver, no es cualquier persona. Claro, es Marta con un problema en particular. Y es importante también destacar que a veces puede que tengamos más de un cliente ideal, ¿no? Sí, 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 de hecho tiene mucho que ver muchas veces con las líneas de servicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos pasa incluso en nuestros negocios. En mi caso, tengo dos grandes tipos de profesionales que se acercan a pedir ayuda con el tema del copy. Algunos de ellos recién han iniciado su comunicación, recién han empezado su negocio y otros no. Y otros ya son personas que ya tienen su página web, que hace tiempo y que tal vez no les está funcionando su estrategia de comunicación. Entonces, no tengo el mismo cliente. En uno recién empieza y el otro ya lleva un tiempo y ya tiene página web y ya tiene, digamos, son diferentes los problemas que tienen. Entonces, yo podría decir que el público en general, en mi caso, es profesionales de la salud especialmente las nutricionistas, pero no es lo mismo una nutricionista que recién empieza que una que ya tiene una clínica montada y necesita ayuda con el blog o su web. Son dos clientes diferentes, con problemas diferentes, con características diferentes. Y en tu caso, ¿vos identificarías algunas características diferentes de clientes? Creo que me pasa muy similar, ¿no? Que son personas que tienen, por ejemplo, sus negocios ya digitales y se dan cuenta de que necesitan o aprender a comunicarse mejor o transicionar desde lo, para decir, vamos a decir, de lo físico a lo Offline, digital, claro, que son o profesionales que tienen una consulta de terapia y decidieron que ya no quieren dar más y quieren generar programas grupales y necesitan su ayuda a comunicarlo. Y por otro lado, son más personas que ya están en un en nivel más avanzado y que quieren delegar las comunicaciones de su empresa. tal Entonces cual. son 2 perfiles que, como dijiste bien, tienen 2 problemáticas diferentes. Yo creo que con todo esto ha quedado en claro que crear un cliente ideal no solo te va a ayudar a conectar más con tus potenciales compradores,
sino que te permite crear mejores productos brindando soluciones más completas. Cuando sabemos las necesidades y el estilo de vida de las personas a las cuales nos dirigimos, es más fácil a llevar nuestros esfuerzos de marketing y hacer inversiones digamos, con conciencia, con tiempo, no, la idea de hablándole a esas personas, no a todo el mundo, sino específicamente, digamos, dirigir hacia la estrategia que estamos buscando al público y las personas que queremos atraer. ¿Qué te pareció este episodio, Luz? Bien, me gustó mucho, creo que hablamos de temas bastante interesantes y una cosa que quiero agregar es que a veces hay que ser un poco más polar en nuestras comunicaciones. Nuestro paciente ideal puede ser, o personas que nosotros no queremos trabajar, puede ser el paciente ideal o el cliente ideal de otra persona. Entonces, para mí es clave que podamos centrarnos en las personas que sí nos gustaría trabajar. Sí, yo lo cerraría al episodio con la frase que más me gusta, que es: "Un mensaje para todo el mundo es un mensaje para nadie". Sí, tal Así cual. que es para pensar. Sí. Bueno, Luz, nos estamos viendo en nuestro próximo episodio. Sí, nos vemos, Nora. Gracias por compartir conmigo hoy. Gracias a vos. Besos. Chao, chao. Si te encantó lo que escuchaste, podés seguirnos en Telegram en @de texto a la rutina para enterarte cuando publicamos nuevos episodios. Te vemos ahí.